Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de ganadería para ver cómo se puede integrar a otras producciones en la búsqueda de la sustentabilidad. Con la expansión de la agricultura, la producción agropecuaria en Argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación. Con este proceso, se incrementó la competencia entre la agricultura y los sistemas ganaderos, obligando a los productores a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción, a partir de esquemas que integren a la agricultura con la ganadería. La ganadería está recuperando algo de nicho, si vos querés, que le había... del cual había sido desplazado por la agricultura por una necesidad básica, que es la de rotación, y uno empieza a ver cada vez también más sistemas integrados agrícolas ganaderos, que además tienen que ver con los buenos valores que está teniendo hoy la carne y la posibilidad de también generar sistemas más diversificados y sostenibles, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos viendo es que aún en las zonas donde teníamos la mayor densidad de stock de hacienda a nivel del país y que decíamos, bueno, mirá, de acá se corrió la ganadería por la agricultura, sí un desplazamiento dentro de esas zonas a tierras que tenían un poco menos de aptitud, pero también había un proceso de intensificación, de desarrollo de propuestas técnicas, de forrajes, cadenas y demás para esos ambientes, ¿no? Y después otra cosa que es medio ya estructural es la incorporación, ¿no?, del corral en una parte de la cadena como el elemento de terminación, con un montón de situaciones y de variaciones, ¿no?, desde los corrales más grandes y demás, desde proceso de integración horizontal hasta sistema de terminación más chicos para unidades que hacen cría, recría, ciclo completo, con mucha incorporación del autoconsumo. Se están dando estos cambios relativamente rápido. El productor creo que en ese sentido avanza bastante rápido, sobre todo hasta ante los contextos que tiene, ¿no? Pero lo que estamos viendo, bueno, un avance en la intensificación del uso de los recursos a nivel de sistema, ¿no?, en lo que es la integración sobre todo para regiones como estas que están integradas ganadería y agricultura, ¿no? Entonces, que no es nuevo, digamos, son cuestiones del pasado, pero bueno, creo que la búsqueda de eficiencia en cada enganche de agricultura con ganadería, cómo poder utilizar, por poner un ejemplo, el tema de los que son cultivos de cobertura o cultivos de servicio en sistemas mixtos, en donde les queda ese forraje que o lo quemo o hago ganadería como parte de eficientizar todo el combo. Creo que eso es un ejemplo bastante amplio que ha aumentado el uso en los últimos años, y eso mejora la eficiencia, mejora la ganancia de peso invernales, tenemos un recurso de alta calidad y complementa esa agricultura con ganadería. Por otra parte, el tema de los cultivos de verano también, y bueno, en ese sentido yo creo que ahí hay una búsqueda de sistemas más eficientes, aprovechar todos los recursos posibles. Y además, otro tema que es importante es el uso que hacen de las reservas forrajeras, ¿no? O sea, las reservas forrajeras son herramientas de un costo importante, pero nos levantan la cantidad y la calidad de alimentos que podemos tener en todos los ciclos productivos, ¿no? Argentina es un país bastante heterogéneo, entonces no hay un modelo único productivo. Tenés, yo diría que sistemas más bien representativos o modales por cada una de las macrorregiones, digamos lo que es NEA, ¿no?, central semiárido, pampa húmeda, etcétera, pero hacia el interior de eso tenés un mundo, ¿no? Y eso uno lo ve cuando mira inclusive los promedios nacionales de destete. Vos tenés en regiones que están en el histórico de 60, 60 y pico %, que hay que reconocer que en los últimos años ha venido levantando un poco, ¿no? Esa variable que es la que más nos restringe la productividad nacional, ¿no?, el cuello de botella que tenemos hoy es la productividad de la cría. Pero vos tenés otras regiones, como la Pampa Húmeda, la provincia de Buenos Aires, están cerquita del 80, imagínate que ese es un promedio, y dentro de ese promedio oculto hay gente que está muy encima y hay gente que está por debajo. Pero yo veo, digamos, en líneas generales, a la ganadería con un futuro bastante promisorio, y además me parece que tenemos que hacer el esfuerzo
por entender qué es lo que representa el sector para nuestro país, ¿no? La producción de carne bovina en Argentina, que comparte el escenario productivo con la de otras especies, además de generar ingreso de divisas al país, produce empleo y motoriza a otros eslabones de la cadena agroalimentaria. Esa producción de proteína animal, especialmente vacuna, porcina y aviar, se vuelca en más del 80% al consumo interno. Dentro de las carnes tenemos la vaca viva, el cerdo vivo, el pollo vivo, ¿no? Entonces, y la lechería en la ganadería. Si vos tomás ese conjunto, el conjunto entero, y ves qué es lo que está generando en términos de divisas por todo lo que exporta, carnes y sus productos, lácteos, exfibra, y te meto el pescado ahí adentro, 8.000 millones de dólares. Se agregó todo, ¿no? Se agregó todo. De eso lo más importante es la vaca, que son algo más de 4.000 millones de dólares. Entonces, fíjate vos la importancia que tiene en términos de generación de divisas. Yo te lo pongo así y capaz que le pelea un poquito ahí de cerca al sector automotriz. Entonces, cuando hablamos de carnes, entendámonos en ese contexto, ¿no? Porque el sector, además, posibilitó que los argentinos podamos sostener un consumo promedio por habitante por año de más de 100 kilos. ¿Qué te cambió? Y te cambió la composición. Ya no nos comemos la misma cantidad de kilos de carne bovina que antes. Empezó a crecer sostenidamente el cerdo, casi 700, 800 gramos por habitante por año. El pollo sigue creciendo y no sabemos cómo es el tema del techo, porque siempre decimos, che, no, ya está, llegó a su techo, pero siempre que hay diferencial de precio empuja un poquito más. Y además el sector genera empleos para 1 millón de personas, ¿no? 1 millón de personas. Entonces yo digo, en el contexto nacional, en la situación que estamos viviendo, ¿qué le pediría la sociedad al sector ganadero y qué tiene que probar? Y bueno, esas 3 cosas: divisa, que traiga los dólares que nosotros necesitamos para desarrollarnos, que genere los encadenamientos virtuosos de agregado de valor, transformando los granos que tenemos, que genere empleo, que sabemos que tiene capacidad de respuesta medianamente rápida, y hay un tercer componente que es el que siempre te genera algún nivel de conflictividad política y demás, que tiene que ver con proveer alimentos baratos en una sociedad que sabemos que hoy tiene un sector vulnerable amplio. El mercado mundial de carnes es traccionado por regiones del mundo con economías prósperas y donde la población sigue creciendo a tasas significativas. En ese contexto de demanda creciente de proteínas, el sector productivo argentino de carnes debe operar como un complejo que integre a las diferentes especies y genere especialidades para la apertura de nuevos mercados. Si vos te entendés como sector de carnes completo, tenés para todo. Tenés para traer divisas, tenés para generar empleo y tenés para proveer alimentos a un precio razonable. ¿Por qué? Y porque tenés para ofertar carne aviar y carne porcina a menor precio que la carne vacuna, y en el cerdo te agrego más. Con la evolución que tuvo la cadena, digamos, eso hoy que te genera que tengas una variedad de cortes enorme, y que además el reemplazo de la carne vacuna por la del cerdo sea con menor conflictividad, porque entra perfecto el domingo en el asado y demás. No es lo mismo el sentimiento del consumidor cuando reemplaza pollo por vacuno, ¿no? Y también tenemos que entender que nosotros no somos un jugador en el contexto global de volumen. O sea, no somos un productor de volumen de carne. No somos Brasil. No somos Brasil. Ahora, sí producimos carne de calidad, producto de calidad. Entonces, para nosotros es muy estratégico que todo lo que exportemos tratemos de ubicarlo en aquellos mercados que nos pagan mayor precio por cada kilo exportado, ¿no? Y ahí vos tenés una variación enorme, o sea, el kilo, va desde $3.000 la tonelada, digamos, el precio puede llegar hasta más de 10.000, 12.000. O sea, nosotros exportamos a China, exportamos vaca china, que dentro de vaca china es un complejo de productos que no tienen mucho valor en el mercado interno, que nos lo valorizan más, y además nos sirvió para sacar un montón de vacas improductivas a los rodeos, pero también tenemos Cota Hilton, tenemos 481, ¿viste? Y ahí tenemos uno de los grandes desafíos, ¿no? En tratar de darle un perfil exportador y identificar aquellos nichos que nos pagan más, entendiendo también que para acceder a esos lugares nosotros tenemos que hacer algunas cosas, ¿no? La ganadería genera emisión de metano por la fermentación que se da en la digestión y las excreciones de los animales. Entre las especies ganaderas,
Los rumiantes como los bovinos, ovinos, caprinos son los principales emisores de metano, ocasionando variables sobre el clima. Frente a un mercado global que exige cuidados en las actividades que aceleren el cambio climático global, la ganadería debe buscar estrategias y modos de manejo para remediar su intervención. Hoy vos sabés que la ganadería está cuestionada por su rol como aportante de gases con efecto invernadero en el contexto del cambio global. Y uno puede decir, bueno, mirá, no es tan, lo podés discutir, pero si esas preocupaciones que tiene el consumidor del otro lado se traducen en regulaciones comerciales y quien te compra te dice, bueno, mirá, si vos no haces esto, yo no te compro, y medio que la discusión se terminó, ¿no? Entonces te termina ordenando un poco hacia atrás esos requerimientos, y hoy tenemos un ejemplo claro con lo que es ganadería libre de deforestación. Y detrás de eso vienen otras medidas, y nosotros lo que tenemos que hacer es lograr anticiparnos. Afortunadamente tenemos capacidad de respuesta por el diseño que tienen nuestros sistemas, que tienen una base predominante pastoril, pero no alcanza con eso. No sé, digo, nosotros no podemos posicionarnos solamente diciendo, che, tenemos un sistema basado en pasturas y pastizales naturales, y tenemos que acreditar que estamos haciendo las cosas bien, tenemos que trazar nuestro sistema de producción. Afortunadamente, y Argentina no arranca de cero, tiene sistemas de trazabilidad establecidos. Lo que pasa es que tenemos que hacer un camino en la construcción de esa imagen, tratar de unificar los discursos, los esfuerzos entre distintos organismos, entre el sector privado y el público, y construir, digamos, una política, digamos, yo te diría, productiva y comercial que nos permita capitalizar esas oportunidades, ¿no? Después de ver cómo se está repensando la ganadería para ser más sustentable, les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se pueden diagnosticar las enfermedades en los animales. Las técnicas de diagnóstico como la PCR y la interacción a nivel global de los laboratorios es un aporte al concepto de una salud. Y en este segmento de Saber Rural les mostramos de qué manera. La reacción en cadena de la polimerasa, conocida por su sigla en inglés como PCR, es una técnica que permite replicar entre cientos de miles y millones de veces in vitro, en el transcurrir de pocas horas, pequeñas cantidades de ADN. Uno de los aportes fundamentales de esta metodología a la investigación básica en biología molecular consiste en la rapidez y eficiencia mediante las cuales se realiza una tarea que antes requería largas jornadas. El producto que se obtiene al finalizar la reacción favorece la tarea de los investigadores en el diagnóstico de afecciones. Nosotros cada vez incorporamos más técnicas de PCR, ya tenemos unos 30 servicios disponibles de PCR, y estamos muy sorprendidos y muy satisfechos por el avance que tenemos en cuanto a calidad de diagnóstico. Nosotros, por ejemplo, en causales de aborto que hacíamos siempre, teníamos un 10-15% de eficacia o de diagnósticos positivos, y pasamos a aumentar en 55% el nivel de hallazgo. Así que son técnicas que son bien sensibles, son un poquito más onerosas obviamente, pero como yo digo siempre a los clientes, la idea es mandar una muestra para obtener un resultado. Entonces, si uno tiene que pagar un poco más, es preferible hacerlo, y realmente, si está el patógeno en esa muestra, poder encontrarlo de una manera más efectiva. La técnica de PCR ha evolucionado mediante los ajustes realizados a las prácticas iniciales, lográndose mayor eficiencia como herramienta de diagnóstico del causal de abortos en animales. Son técnicas que son, como se nombran siempre, 99% de sensibilidad y 99% de especificidad. O sea que son, si damos un positivo, es que es realmente ese patógeno, y aunque ese patógeno esté muerto o en baja concentración, podemos llegar a detectarlo. Por eso es la sensibilidad tan alta que tiene.
Para la medicina veterinaria, ciertas afecciones son difíciles de detectar debido a sus características asintomáticas que hacen que los animales no presenten signos de estar padeciéndolas. Esa complejidad encuentra respuestas en estudios basados en métodos de diagnóstico de laboratorio que evolucionan con nuevas tecnologías y mayor precisión en el marco de una red global de servicios. Disponibles hay un montón a nivel internacional. Nosotros tenemos convenios con laboratorios de España, que traemos muchos reactivos de ahí, también de Holanda. Estamos con una limitante obviamente económica, que son reactivos caros y necesitamos asegurarnos una continuidad de servicio. Entonces no tenemos a disposición más técnicas porque bueno, es complicado, y hasta que el mercado también entienda la ventaja que tiene y afrontar esos costos, bueno, en la medida de las posibilidades, siempre vamos anexando nuevos servicios. O sea, posibilidades hay un montón. Llamas Laboratorio y Servicios colabora en el ámbito animal con veterinarios, productores y otros agentes de la sanidad, y a través de la incorporación de la División de Análisis Alimentarios con nutricionistas y empresas del sector. Mediante la gestión ante organismos de calificación, el laboratorio ha logrado la acreditación de normas que le permiten certificar de forma competente, ampliando su trabajo con el intercambio de una red de laboratorios internacionales. Es un convenio internacional que lo que se hace directamente es, nos proveen de reactivos en forma exclusiva, y hay un convenio de reciprocidad también, con una política de confidencialidad de aportar estadísticas que ellos también tienen y compartir también datos, obviamente manteniendo la confidencialidad de nuestros clientes, pero sí viendo cómo en los diferentes países, con diferentes tipos de muestras, qué aislamientos o qué diagnósticos positivos se tienen, como para hacer una suerte de red global de estadísticas para ciertas enfermedades. Con la adopción y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y técnicas complementarias, es posible identificar el origen del problema para de esa manera mejorar la sanidad. El intercambio de conocimientos y datos entre diferentes regiones facilita el reconocimiento de las potenciales amenazas en materia de bioseguridad. Lo que hace esto es, muchas veces se pensaba que una patología o un cuadro clínico pertenecía o correspondía a un patógeno, a alguna bacteria o algún virus en particular, y con esto se está descubriendo que realmente hay otros patógenos involucrados. Entonces, las posibilidades que hay para ampliar la investigación es muy importante y súper interesante. Después de ver cómo la interacción entre los laboratorios resulta un aporte a la producción, queremos felicitar al equipo de Llamas Laboratorios y Servicios por el trabajo que hacen desde Argentina. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Los sistemas productivos intensivos generan residuos que impactan en el ambiente, y para ver cómo se pueden convertir esos pasivos en activos ambientales, compartimos con ustedes este informe. En las últimas décadas se ha dado un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería y la agricultura han profundizado su intervención sobre el medio ambiente, afectando al suelo y a los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. En este proceso, que afecta a la sustentabilidad ambiental, el sector productivo y en particular el primario ganadero es generador de desechos de un alto impacto sobre el medio ambiente. En particular, todo lo que está relacionado con producciones animales concentradas, ¿no?, que son las que más impactan en cuanto a la acumulación de residuos. Tenemos todo lo que es el procesamiento de estiércoles y purines, que los vemos más bien como semisólidos que van saliendo de salas de crianza o parideras, que suelen surgir de los sistemas de drenaje de los corrales de feedlot. Entonces, básicamente, se tienen que promover
técnicas de tratamiento de esos estiércoles, que muchas veces pasan por sistemas de compostaje, y de los purines, que ya llevan quizás a maniobras más ingenieriles del tipo de la generación de lagunas de decantación y de tratamiento. Los principales problemas ambientales de la producción pecuaria, puntualmente referido a feedlot, que es el tema a lo que yo me dedico, tienen que ver más que nada con contaminación, posibles eventos de contaminación por esa acumulación de excretas en corrales, que pueden afectar de manera directa o indirecta a recursos como agua, suelo y aire. Los sistemas productivos intensivos son generadores de aguas residuales y desechos que impactan en el ambiente e inciden en el proceso productivo. Las consecuencias son comprometer al recurso agua, y una vez que se contamina la napa freática, que es lo que venimos estudiando también, es muy difícil descontaminarla. Entonces, todas las estrategias que adoptemos o que intervengamos en ese sistema productivo tienen que ser para reducir esos impactos. Entonces, uno de las estrategias es que el residuo que se genere en el feedlot, utilizarlo de manera correcta, extraerlo del corral, hacerle algún tipo de tratamiento y aplicarlo al suelo para que pueda ser aprovechado por el cultivo y por el suelo. Y eso es lo que estamos evaluando. Esta problemática, generada por los sistemas intensivos ganaderos, está siendo estudiada para ser revertida mediante procesos que permitan reutilizar el agua dentro de los sistemas productivos. Venimos desarrollando distintas líneas, que tienen que ver con estudiar eventos de contaminación, monitoreando la napa freática. Estamos estudiando el proceso de infiltración en corrales y cómo es la dinámica de nutrientes en los corrales. Por otro lado, estamos viendo el tema de canalización, lagunas y cortinas forestales. Todas estrategias o acciones que tienen que ver con la gestión ambiental. Y lo que es uso agronómico es uno de los destinos finales que más adopta el productor, porque de alguna manera u otra tiene que ocuparse de gestionar ese residuo que pasa a denominarse subproducto, porque un residuo no tiene utilidad, y en este caso el productor cuenta con un recurso muy valioso, porque tiene una particularidad que es la concentración de nutrientes que lo hace un recurso de muchos beneficios, para el suelo y para los cultivos. Entonces, una de las estrategias para evitar que se generen focos de contaminación puntual o difusa en este tipo de sistemas es la gestión del estiércol. Entonces, de eso nos estamos ocupando y estamos viendo, qué pasa con la respuesta de los cultivos, qué pasa en el suelo cuando aplicamos determinada dosis de estiércol. Y todas esas actividades se enmarcan dentro de un grupo de gestión ambiental en feedlot que formamos parte, INTA Villegas, INTA Anguil, la región CREA Oeste Arenoso y productores y empresarios de la zona del noroeste de Buenos Aires, que es donde yo trabajo. Todas estas acciones forman parte de este grupo, donde además de generar información para el sector, difunde esa información, lo cual es muy importante. En los sistemas de producción intensiva bovina en feedlot, uno de los aspectos con implicancia ambiental es el destino de los efluentes líquidos y sólidos. Diferentes factores influyen en las características químicas del compost de corral y debido a su composición mineral es posible su reconversión en activo ambiental. Lo que ya nos residuo principalmente el aporte es en fósforo, en nitrógeno y en potasio como los macronutrientes esenciales. Brinda un gran aporte el estiércol, y después tiene otros como propiedades, o otros micronutrientes que pueden incrementarse, como es el zinc. En nuestra zona tenemos deficiencia de zinc, que es un micronutriente importante para la planta, lo cual el aporte de estiércol es muy importante, y es lo que estamos viendo, que aplicando 20 o 40 toneladas de estiércol se ven incrementos en ese micronutriente en particular. Comparado con los fertilizantes comerciales en igualdad de peso, el estiércol es pobre en nutrientes como el fósforo, razón por la cual se aplica en cantidades de 50 a 100 veces más que los compuestos químicos. El estiércol aporta importantes cantidades de calcio, magnesio, azufre y oligoelementos. No nos podemos independizar 100% de las fuentes minerales tradicionales que utiliza el productor, porque la disponibilidad de nutrientes en este tipo de residuos, que son orgánicos, no son inmediatas. O sea, el nitrógeno total que tiene concentrado ese estiércol está disponible entre un 30 a un 40%. Por lo tanto, no nos podemos independizar de otras fuentes
para no afectarle el rendimiento del cultivo. En cambio, el fósforo es una de los nutrientes que está disponible entre un 85 y un 90%, por lo tanto, el primer año que apliquemos una X tonelada de estiércol, vamos a tener una respuesta inmediata en esos niveles de fósforo. Hemos visto en empresas que ya datan de varios años de aplicar estiércol, que han reducido y directamente ya no compran fuentes fosforadas por los incrementos que generan al utilizar estos tipos de biofertilizantes. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.